Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando de Cine y Más. Yo soy Rodrigo Naredo, soy periodista y hoy me acompaña aquí en el set Eva Baena, que es intérprete, y cuando digo intérprete, que no se vaya a confundir, me refiero no a una actriz, sino a intérprete de idiomas. ¿Cómo estás, Eva? Hola, pues muy bien, encantada de estar aquí contigo. Y ya con tu profesión ya vamos adivinando un poco, más bien ya revelamos un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Yo creo que sí, así que, pero bueno, te dejo que lo expliques tú primero. Pues vamos a hablar pues de eso, fundamentalmente de los juicios de Nuremberg, Ujú. a propósito de la nueva película de Nuremberg que se estrena el 28 de noviembre en las salas españolas, y hablaremos un poco de la película, pero hablaremos también del proceso de los juicios y hablaremos de un tema muy particular y muy interesante en los juicios, que son, digamos, la cuna de una de las profesiones hoy indispensables en las relaciones internacionales, que es la interpretación simultánea. Y aquí primero me gustaría que aclaráramos, antes de empezar a hablar de todo lo demás, que yo espero no cometer muchos errores en el transcurso de esta conversación, pero la diferencia entre interpretación y traducción, porque sobre todo en español solemos confundirlo mucho, ¿no? Que no es lo mismo. Sí, es cierto, es curioso porque en España se suele hablar de traductores simultáneos y cosa que en realidad es imposible, porque me explico. La traducción solo es escrita, es decir, se traduce en libros, se traduce cualquier tipo de textos. Y la interpretación es siempre oral, o sea, es hablada. De manera que la interpretación, la simultánea, es interpretación simultánea. No sabemos muy bien por qué, pero en España siempre se ha hablado de traducción simultánea, incluso a veces a los dispositivos mismos. Dicen, dejen los traductores encima de la mesa. Y ya sabes, la mayor parte de las veces cuando oímos eso decimos, sí, cójanos en brazos y pónganos en la mesa. Pero es verdad que no sé, es una costumbre que esperamos que se pueda ir corrigiendo con el tiempo, porque efectivamente lo que nosotros hacemos es interpretar. Claro, la traducción la dejamos para los textos. Exacto. Exclusivamente. Exacto. Pues primero pongamos un poco en contexto qué fueron los juicios. Es verdad que son muy, muy famosos, y justo este año se cumplen 80, de hecho una semana antes del estreno de la película de Nuremberg. El 20 de noviembre empezaron los juicios, con el más importante y el más popular de todos ellos, el que se hizo a los líderes nazis, los 24, en realidad 22, porque 2 en el camino no llegaron, pero a los 22 líderes nazis, que digamos era la forma de cerrar la herida de la Segunda Guerra Mundial. Y como digo, se encausaron a estos 22 líderes. Finalmente 12 fueron condenados a muerte, otros 7 a distintas penas de prisión, y 3 fueron absueltos. Y, en fin, fue una hazaña histórica, porque que está muy bien contada, además, en muchos libros de texto y de historia, pero era algo que parecía imposible de lograr, ¿no? Hacer un juicio, porque además, claro, lo que querían era que esto se resolviera rápido, no alargar la herida años y años como pudo haber sido. Y entonces la solución era hacer un juicio para cerrarlo todo, pero que fuese rápido y efectivo. Sí, y eso es una de las cosas interesantes. Primero, como también tú lo sabes, efectivamente se ha estudiado ya y se ha dicho en muchos libros, pero primero no existía el concepto de crímenes contra la humanidad hasta que fueron los juicios de Nuremberg. Es decir, que ya costó por lo pronto que todos los aliados se pusieran de acuerdo para que en el sentido de que se podía juzgar a los dirigentes nazis, porque en principio no tenían base jurídica, no existía ninguna anteriormente, y también se cuenta bien en la película, parte de la dificultad de organizar los juicios era esa. Y luego efectivamente tenía que ser algo que no se prolongara en el tiempo, y porque sí, era remover muchas heridas, pero sobre todo porque también se quería mantener el interés mediático. Y claro, más de un año con juicios supongo que hubiera sido muy largo. Entonces, una de las principales cuestiones era que los juicios iban a tener una repercusión en los medios tremenda. Había cámaras, había periodistas por todas partes, como tú bien sabes. Bueno, hasta gafas de sol que salen en la película. Efectivamente. Por la cantidad de luces de los flashes, que además es curioso porque en la película se oye, además, cuando estas lámparas de las cámaras que estallaban cada vez que se usaba el flash. Y sí, la película, la verdad es que tiene una enorme cantidad de detalles que son enormemente fieles, ¿no? Y bueno, pues el problema
también ahí es por eso por lo que surge la interpretación simultánea, con esto de tratar de hacer las cosas ágiles, ¿no? Porque, claro, decían, bueno, muchos de los testigos hablan, bueno, y de también como eran las 4 potencias aliadas, ya por lo pronto estábamos hablando de inglés, francés y ruso. Y luego, claro, el idioma de los encausados, el alemán. Sí. Entonces había que poder conseguir que todo eso pues no estuviera ahí alguien diciendo algo y después viniera una persona, que es como lo que llamamos nosotros interpretación consecutiva, a contarlo primero en francés, luego después en inglés, y eso hubiera sido interminable. Y bueno, pues ahí es una de las cosas que contamos en nuestra exposición, que también habló de la exposición que tenemos organizada a través de AIC, de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencia, que está teniendo ahora su segunda edición en el Instituto Goethe de Madrid y que lleva desde el 20 de octubre y estará hasta mediados de diciembre. Y ahí se explica cómo Léon Dostert, que era un militar de origen francés pero de nacionalidad estadounidense, fue al que se le encargó de que investigase de qué manera se podía interpretar de manera simultánea a todos los idiomas. Y eso es una de las historias que contamos en nuestra exposición y que permitió, de hecho, que los juicios duraran, entre comillas, un año. Bueno, solo porque, claro, si se redujo, creo que una cuarta parte del tiempo. O sea, para que nos demos una idea, en el primero de los juicios de Nuremberg hubo 240 testigos y se leyeron 300.000 declaraciones. Claro. Claro, en los distintos idiomas. Sí. Y había que interpretarlos todos al mismo tiempo. Al mismo tiempo, claro. Y además era también un derecho que se tenía que garantizar a los propios encausados. Sí. Porque tenían, o sea, según los acuerdos que se habían firmado a nivel internacional, se podía encausar a estas personas, pero siempre y cuando tuvieran derecho a expresarse y a escuchar en su idioma materno. Y claro, pues lógicamente esto de la interpretación simultánea fue lo que permitió que todo fuera, como te digo, bastante más rápido. Nosotros cuando organizamos interpretación para conferencias o congresos, siempre avisamos de que si es en consecutiva va a durar el doble de tiempo. O sea que si estamos hablando de que hubiera sido el original más 3 versiones lingüísticas, imagínate el tiempo que se hubiera tardado. Claro, sí. Porque había una escuela de interpretación consecutiva en Ginebra, ¿no? Sí, ha habido escuelas de interpretación había también ya alguna en París, pero la más prestigiosa en aquel momento era la de Ginebra. Y es ahí donde fue precisamente Dostert a ver qué experimentos se hacían. Había experimentos muy curiosos de poner a los intérpretes hablando en cabinas telefónicas al mismo tiempo que hablaban los oradores por otras líneas, o de ponerles en el sótano debajo, justo de donde se estaba efectuando la reunión. Y bueno, fueron bastante interesantes los hallazgos que tuvo Dostert, que son básicamente los fundamentos de lo que hacemos hoy por hoy. Ya hablaremos también un poco más de lo que se hace hoy por hoy, pero antes, para seguir un poco con la película, que por cierto tiene un elenco estelar. Estelar, fantástico. Con Russell Crowe, Rami Malek, sí. Michael Shannon. Sí, que hace del fiscal Jackson, parece, es casi clavadito, lo hace maravillosamente. Sí. Bueno, y Russell Crowe. Bueno, Russell Crowe impresiona como Göring. Es francamente tremendo. Y luego, incluso el pequeño papel que tiene Colin Hanks, que está también muy bien. O sea, está muy, muy cuidado el reparto, efectivamente. Sí. Y es un digamos, la película lo aborda y se basa sobre todo en la relación que hay entre Göring y su psiquiatra, el psiquiatra que enviaron antes de los juicios y durante los juicios, que es el que interpreta a Rami Malek. Y es una forma muy interesante de abordar la película, porque se han hecho muchas cosas de Nuremberg. Sí. Es verdad que no tanto, lo hablábamos antes de empezar, que del juicio en sí no se ha hablado tanto en el cine o en la televisión como de otras cosas de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente. Sí. Pero sí que se ha hablado, y esta es una forma, digamos, distinta de abordar
que se basa más en la mente, Sí. en la relación. El psiquiatra de pronto establece una relación empática, luego Sí. un poco de odio, ¿no? A mí me gusta mucho sobre todo cómo se plantea al principio cuando lo primero que quiere hacer el psiquiatra, y no voy a hacer spoilers, No hacemos, no pero hacemos. vamos, evidentemente lo primero que quiere hacer es conocer Sí, a sí. quienes van a ser sus pacientes, entre comillas, y se ve desde de entrada que lo que tiene que, digamos, entrevistarse con Goering a través de otro de los soldados, que es Leo Woodall, que además, que a mí me encanta ese actor Sí. también, y que le tiene que hacer de intérprete entre el alemán y el inglés. Luego pasan unas cuantas cositas que tampoco voy a destripar, pero es curioso porque precisamente esa primera interacción la tienen que hacer a través de un intérprete. Sí. Es ahí, luego con los otros también. Sí. Y porque en Nuremberg, que se ha escrito ríos de tintas, se han hecho cosas. De lo que menos se ha escrito es de la interpretación simultánea, que fue, digamos, la base, yo creo, de que esto se lograra, de que esto se consiguiera en el tiempo que se consiguió. Pero también creo que eso es, bueno, tú, ya me lo dirás tú, uno de sus éxitos de la interpretación en los juicios de Nuremberg fue que incluso hoy se hable poco de ello. Sí, ¿No? sí, porque efectivamente es una de las cosas que a mí más me ha gustado, ¿no? de la película, porque siempre se sabe que están los intérpretes, es decir, en algunos momentos, o sea, los intérpretes los intérpretes simultáneos, aparte de esa primera consecutiva, digamos, que vemos al principio, porque se ven a todos los encausados, a los letrados y demás, quitándose y poniéndose al público, quitándose y poniéndose los auriculares, los periodistas, con lo cual sabes que hay ahí interpretación simultánea. Y luego también me gusta porque hay un plano, no voy a decir exactamente cuándo en la película, en donde realmente la cámara entra en la sala, digamos, del juicio a través, o sea, como si estuviera detrás de la mampara de cristal en la que están los intérpretes y después se enfoca ya directamente a la sala. Entonces se reconoce que están los intérpretes, pero no se habla de ellos. Sí. Es lo que pasa siempre. Y es que nosotros en realidad eso es lo que pretendemos, ser invisibles, porque nosotros no somos los protagonistas, ni mucho menos. Los protagonistas son las personas que están hablando y lo ideal es que nosotros pasemos lo más desapercibidos posible. Es decir, lo que tratamos es de ser la voz de la persona a la que interpretamos en otro idioma. Y para eso pues hay que un poco desaparecer. Hay uno de los intérpretes que estuvo en los juicios, que lo tenemos también, es una de las biografías recogidas en nuestra exposición, que de hecho decía que, bueno, cuando él tuvo que interpretar a Streicher, al director del de Sturmer, Sí. Que llegó un momento en el que él tuvo que un poco desentenderse de quién era él mismo para poder interpretar y estar un poco tomar esa distancia, que es lo que le permitió el poder interpretar esas atrocidades sin realmente pues venirse abajo. Pero eso no todo el mundo lo puede hacer, claro, evidentemente. Y menos en el primer experimento, ¿no? Porque ahora ya hablaremos también, porque hoy hay un proceso largo para convertirse en intérprete, cursos, y en fin, implica muchas cosas, pero ellos llegaban ahí a probar un experimento. Había gente que acababa de vivir, bueno, que habían visto a sus familiares morir a manos de los nazis. Sí. Había intérpretes que incluso acababan de salir de campos de concentración. Sí. De hecho, pues, por ejemplo, Genia Rosov estuvo en Ravensbrück, en el campo de concentración, y allí ya la habían utilizado de intérprete, porque, bueno, la pusieron a trabajar, o sea, la utilizaron de intérprete entre los nazis y los presos. Y sí, ella tuvo supo que interpretar cosas que en muchos casos le habían pasado a ella o a miembros de su familia. Y luego, pues sí, hubo otros. Ella concretamente, supongo que por haberlo vivido ella personalmente pudo superarlo, mientras que otras personas que a lo mejor habían
eran chavales jóvenes que su familia les había conseguido hacer escapar y claro, entonces durante los juicios era cuando se enteraban de lo que habían pasado sus familiares, porque en realidad no se lo puede uno imaginar hasta que lo oye, hasta que oye esos horrores y los tiene que interpretar. Entonces hubo un par de intérpretes que se desmayaron directamente interpretando, que tuvieron que salir y porque no eran capaces. O sea, que efectivamente siendo gente joven y encima pues muchos de ellos con una conexión directa con las atrocidades, pues es comprensible, claro. Eran 3, creo que 3 por idioma. Era un equipo de 12, bueno, y ciertos suplentes, pero eran 3 intérpretes por idioma. Sí, es curioso porque, bueno, siempre existe entre las personas que utilizan la interpretación, siempre existe lo de, por ejemplo, yo que trabajo hacia el español, pues trabajo para que los españoles o los hispanófonos entiendan lo que se está diciendo en otros idiomas. Pero muchas veces me viene alguno de mis clientes y me dice, a ver cómo has traducido esto. Y yo digo, primero, yo no he traducido y segundo, yo no soy la que le ha interpretado le han interpretado mis colegas de las otras cabinas. Pero bueno, es verdad que para los idiomas de llegada, digamos, o idiomas meta, había 4, es decir, había una cabina, 3 intérpretes en la cabina de alemán, 3 en la de inglés y así sucesivamente. Pero el sistema que diseñó Doster ya no es el que se usa ahora, porque lo que tenía era 3 intérpretes, porque en cabina, por ejemplo, de alemán, había un intérprete que interpretaba solo del inglés al alemán, otro que interpretaba solo del francés al alemán y otro del ruso al alemán. Eso ahora no se podría hacer, porque imaginémonos, yo qué sé, que en una conferencia pues todo el mundo está todo el rato hablando en inglés, pues el pobre intérprete de inglés es el de cada cabina sería el que no pararía de trabajar. Ahora la situación ha cambiado, pero por eso también tenían equipos de reserva y supervisores para controlar si estaban ya muy cansados y avisar para que vinieran a reemplazarles. Y los famosos focos, estos que sí se ven en muchas fotografías, el amarillo y el rojo, ¿no? Sí, de hecho salen en la película también, efectivamente. Eso fue idea también de otro de los intérpretes, para que los tenían tanto delante de en la mesa, digamos, principal, como también en el banquillo y demás. Para avisar, el amarillo era para que fuera más despacio la persona que estuviera hablando y el rojo era para que parara, por favor, porque había habido algún problema técnico y se había desconectado algún cable o similar. Sí, y en 2 horas consiguieron interpretar una enorme cantidad de palabras. Sí, y de hecho, además luego la tuvieron que interpretar bastantes más en realidad de lo que hubiera sido necesario, pues porque lógicamente los abogados de los encausados, pues cada vez que veían la posibilidad de que esto se ha interpretado mal, pues la utilizaban para decir, es que no está bien traducido. Sí, que me imagino que eso sigue pasando en la profesión hoy, ¿no? Sí, o sea, eso nos pasa. A ver, por ejemplo, yo tengo una anécdota que nosotros, como estamos obligados por el secreto profesional, no podemos realmente divulgar muchas anécdotas que podríamos contar, pero una de mis anécdotas favoritas en una reunión de alto nivel eran unas negociaciones muy tensas, muy acaloradas, y había concretamente 2 de las delegaciones que estaban hablando en inglés, ambas delegaciones, y se habían puesto realmente, vamos, ya la cosa muy tensa. Y de repente uno de los dos delegados dijo, no, yo no he dicho eso, eso ha debido ser un error de la interpretación. Y yo muy tranquilamente dije, dice el orador cuando la conversación se ha desarrollado íntegramente en inglés. Y también supongo que mis compañeros de otras cabinas debieron decir lo mismo en sus respectivos idiomas, y entonces este buen señor se da cuenta de que toda la sala se queda en silencio y dice, ay, perdón, es la fuerza de la costumbre. O sea que sí, efectivamente hay mucha gente que se ha agarrado a una mala interpretación o a un error para desdecirse de algo que ha dicho. Sí. Pues me imagino que pueden ser, el chivo expiatorio perfecto. Sí. Sí, en muchos casos sí lo hemos sido. Es cierto que, por supuesto, somos humanos y cometemos errores, o sea, no cabe duda de que... Pero bueno, para eso también siempre somos por lo menos 2 en la cabina, para ayudarnos, para decir, porque siempre has podido oír algo mal entonces sí, o no has encontrado la palabra acertada, y por eso siempre es un trabajo de equipo. Ahora que dices lo de somos humanos, a mí me gustaría, pero no desviarme mucho del tema de la película, pero hablar de un tema de la profesión. Bueno, primero me gustaría
que me lo contaste alguna vez, Sí. que nos contaras por qué decidiste en un primer momento dedicarte a esto. Bueno, vamos a ver, pues a ver, yo sé de verdad que podía decir otra cosa, pero no, yo decidí ser intérprete porque Mafalda quería ser intérprete, porque claro, yo leí un día, yo quiero ser intérprete de las Naciones Unidas, y yo dije, yo también. Entonces, por eso fue. Pero bueno, te cuento, pues que por qué, ahora que hablábamos de la vocación o no sé qué de ser Sí. intérprete, pues la mayor parte de la gente que quiere ser intérprete es porque realmente quiere comunicar y quiere ayudar. Y eso es un poco también algo que defienden ahora en los tribunales digamos que, por ejemplo, tenemos el próximo martes dentro de la exposición que tenemos organizada en AIC España. Ujú. Hay una mesa redonda el día 11 de noviembre a las 7 de la tarde en el Instituto Goethe, donde precisamente se va a hablar del papel de los intérpretes en la defensa de los derechos humanos a través de la labor en los tribunales de justicia. Va a estar la jefa de intérpretes del Tribunal de Justicia Europeo, entre otros. Y eso casa muy bien con nuestra vocación. Siempre queremos, digamos, nuestra idea es ayudar a la comunicación y desde luego si además con esto podemos ayudar a defender los derechos humanos, pues mejor que mejor. Ujú. Y luego hay una nube. Bueno, Mafalda hubiera estado muy orgullosa. Mafalda estaría muy contenta, seguro que sí. Sí. Luego hay una nube que nos sobrevuela, yo creo que a todas las profesiones en este siglo, que es la famosa, ya muy llamada, muy hablada inteligencia artificial. Pero yo, por ejemplo, viendo la película, hay escenas que a mí, claro, hoy 80 años después, porque en el juicio pasaban y se ve en la película imágenes de los campos de concentración, de exterminio nazi. Son imágenes fortísimas. Entonces, claro, esa gente que acababa de vivir esa herida tan grande tenía que estar interpretando y tenía que tener pues el tono de voz, digamos, del malo, por decirlo de alguna forma, y su tono de voz, etcétera, etcétera. Sí. Esto se traduce incluso ahora de alguna forma, ¿no? O sea, porque así se habla mucho de la inteligencia artificial y hay quien dice que esto lo reemplazará eventualmente al humano, pero hay algo que la inteligencia artificial, por lo menos hoy, no tiene, que es eso, es detectar las ironías culturales, los tonos de voz. Es decir, un intérprete tiene que llegar, además, esto me lo contarás, al evento, a donde sea que tenga que interpretar, con una investigación de fondo, ¿no? Para saber de qué está hablando y tener conceptos claros y luego interpretar, evidentemente, la ironía, el tono de voz, etcétera, etcétera. Esto, la inteligencia artificial, por lo menos hoy, no lo tiene, ¿no? No, ahora mismo la inteligencia artificial en realidad, y bueno, ya lo sabemos todos, son modelos, o sea, son modelos matemáticos, entonces son modelos basados en probabilidades. ¿Qué significa eso? Pues que en realidad no entienden, no razonan, o sea, ellos, los modelos, lógicamente, pues no tienen no piensan, con lo cual lo de que sea inteligencia es debatible, Sí. Con lo cual lo que hacen es elegir lo que les parece más probable que haya querido decir el mensaje anterior. Entonces, por ahora, evidentemente, pues hay muchas cosas que no pueden hacer. Primero, les resulta muy difícil entender no solo acentos de diferentes procedencias, sino incluso una cosa que nos pasa muy a menudo a los intérpretes, y es que tú tienes que interpretar a una señora, una gran doctora que está hablando en inglés, pero que es japonesa y que el acento puede ser un poco complicado. Bueno, pues eso por ahora la inteligencia artificial, un acento de alguien que no es nativo, y además si es una mujer, lo tiene todavía más complicado. Por ahora es el acento muy bien hecho. Y creo que también te lo comenté en su momento, y es que ahora mismo si queremos que la inteligencia artificial nos sustituya o nos interprete, tenemos que hablar como robots. Es decir, yo tendría que poner voz de hombre y hablar como si fuera un robot para que la inteligencia artificial me pueda interpretar. Luego, por otro lado, está el tema de los matices, por ejemplo, y de las expresiones, como decías tú, y los contextos culturales. Nosotros, por ejemplo, en castellano decimos muchas veces como fórmula de cortesía, por ejemplo. Es un ejemplo que se me ocurre.
te preguntan, ¿y le importaría a usted ayudarme? No sé qué, y tú dices, hombre, faltaría más. Sí. Claro, si tú eso lo interpretas, pues a lo mejor la inteligencia artificial lo que dice es, sí, hombre, faltaría más. O sea, que no es exactamente lo mismo que lo otro. Entonces, eso evidentemente todavía no está. ¿Que lo vaya a estar en un futuro? ¿Quién sabe? No sabemos, pero yo considero que, no sé, es igual que hay muchas cosas que pueden hacer las máquinas, los robots, todo eso está clarísimo, pero si uno se lo puede permitir, pues prefiere ir a un restaurante donde un maravilloso chef le haya hecho un plato fantástico a ir a comprarse comida rápida, hecha así un poco automatizadamente, creo yo. Y luego, porque hay tantas cosas que hablar, Sí. que estoy seguro ya que no nos va a dar tiempo, pero bueno, haremos lo que se pueda. Sí, venga. Porque claro, ahora, para ser intérprete profesional, ¿qué tanto se tiene que pasar? Esto es una cosa que a mí me interesa, porque que espero que a la gente también. ¿Qué tanto se tiene que pasar para llegar a ser intérprete profesional en cuestiones, bueno, de preparación, técnica, etcétera, pero también ética y también emocional? Mira, para ser intérprete de conferencias, que es lo que sería ser intérprete simultáneo, no es lo mismo que ser intérprete de enlace, es decir, o intérprete médico, porque puedes tener que trabajar en hospitales, pero para ser intérprete de conferencias tienes que tener una titulación universitaria y preferiblemente haber hecho un máster en interpretación de conferencias. Y después, ahí, como digamos, los profesores tratan también de curtirte, digamos, haciéndote trabajar en situaciones reales y con personas. Pero es verdad que es muy difícil, de todas maneras, muchas veces tener que, digamos, aguantar la tensión emocional que puede suponer ya no solamente el hecho de lo que estén hablando, sino lo que es hablar en público y saber que te está escuchando un montón de gente. Yo me imagino que en el juicio la tensión por la que tenían que estar pasando los intérpretes, precisamente no solo por lo que estaban teniendo que interpretar, sino por saber que todo lo que decían se estaba apuntando, que iba a servir después para sentenciar a los encausados. A mí eso me parece que tuvo que ser tremendo. Es muy difícil estar preparado para eso, pero por eso también es muy bonito escuchar a los compañeros que trabajan en los tribunales, que trabajan en defensa, por ejemplo, en zonas de combate, en zonas de guerra, porque también tenemos a compañeros que a todo el mundo nos ha tocado alguna vez que otra hacer cosas complicadas de este tipo. Y es verdad que hay que tener una distancia. Es un poco como, supongo que como ocurre como el psiquiatra de la película. Es decir, para poder realmente tener ejercer bien tu profesión, tienes que tomar esa distancia y ver las cosas. Si no, es imposible. Es imposible hacer bien tu trabajo. Aunque luego eso me imagino que hay situaciones más complicadas que otras, ¿no? Siempre, siempre. Pero bueno, pues se nos está acabando el tiempo, Eva. Vaya, por Dios, vaya. Pero bueno, algo que te parezca que tengamos. No sé, por ejemplo, cómo está la profesión hoy, si hay algo que podemos decirle porque es una profesión apasionante que precisamente por su esencia está efectivamente un poco en la sombra. Aprovechar que viene la película y que además hablar de todo esto de interpretación simultánea, que está en la película, pero que no está, es decir, pero no está, ayuda mucho a entrarle mejor, ¿no? A disfrutarla más, a saber un poco más todo lo que hay detrás. No sé qué le dirías, por ejemplo, a alguien. Mira, yo a la gente joven sobre todo les diría, y es un consejo que les doy, y es que un intérprete jamás puede ser la estrella, que un intérprete tiene que trabajar en la sombra, porque las estrellas, los protagonistas, como está claro en la película, son los otros, son las personas para las que tú trabajas, porque a fin de cuentas estamos prestando un servicio. Y por eso también me gusta, ya te digo, el tratamiento que se le ha dado en la peli, que creo que sí, has dicho el 28 de noviembre, ¿no? 28 de noviembre. Se estrena aquí en España. Pues sí, me gusta mucho cómo se le ha dado ese tratamiento de están sin estar, que es una cosa que yo les diría también a los jóvenes actuales que quieren ser intérpretes. Hay mucha presión ahora con las redes sociales de quererse dar autobombo y tal. Yo simplemente diría que quizás habría que desconfiar de la gente que diga he interpretado para cual o para tal, porque si dices eso no eres un intérprete profesional. Sí. Es un poco, es como si un médico se anunciara diciendo, bueno, yo es que le he hecho la cirugía estética a menganita. Pues
no queda muy, no sé. A mí me parece que precisamente nuestro papel es estar ahí al servicio de nuestros clientes y nosotros pues a lo nuestro. Y son indispensables, tanto es, antes de que nos vayamos, son indispensables ahora, lo eran entonces y lo sabían muy bien quienes participaron en ese juicio, tanto que esta frase célebre que dijo el propio Göring en alguna de sus declaraciones, Göring dijo: los intérpretes nos están acortando la vida. Sí. Y tenía razón. Sí, se la cortaron por lo menos un par de años. Un par de años, por lo menos, sí, efectivamente. Y bueno, pues tienes toda la razón. Y pues muchas gracias por todo tu interés. Al contrario. Y ojalá esto también a la gente le interese mucho y los anime también a ver la película que, volvemos a decir, se estrena el 28 de noviembre, a partir del 28 de noviembre en las salas españolas. Es una película que además se pasa muy rápido, es un tema fascinante. Y está, además, una de las cosas que mejor hace es que divulga y entretiene de verdad. O sea, está muy bien entremezclada la parte cinematográfica con la parte de las filmaciones reales, documentales, y sigue poniéndote los pelos de punta. Sí. Es fascinante ver todo lo que sucede en ese juicio. Sí, lo es. Pues nada, creo que eso es todo. Eva, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Y bueno, aquí seguirá este podcast hablando de cine y más. Siguientes capítulos, me imagino, y por aquí nos seguiremos encontrando. Gracias, Eva. Sí, a ti.